Bueno, No. la diferencia era que en vez de conectarte de ahí, te conectabas de acá, pero te digo que... Bueno, perfecto. ¿Viste qué bien que se ve Alicia y qué borroso nos vemos nosotros que ella no la obligaste a ponerse el fondo ese del CLATSE, ¿no? Bueno. Arrancamos entonces. Ahí se van sumando participantes. espectadores, atendís, me parece acá en el coso. Bueno, buenas Exacto. tardes y bienvenidos al 14º CLATSE Laura Narvarte. Les queremos agradecer a todos por estar presentes y participar en la forma que nos permiten las actuales circunstancias. Hay muchos agradecimientos. Queremos agradecer a las sociedades y asociaciones hermanas por sus múltiples contribuciones. Nos alegramos de haber contactado varias nuevas sociedades, de hecho. ¿Sí? También queremos agradecer al comité científico que revisó los trabajos presentados y aunque me corresponden las generales de la ley, a mis compañeros del comité organizador por su incansable labor. En el 2020 preferimos postergar el CLATSE porque no hubiéramos podido hacerlo presencial. No sé si recuerdan de eso. Y dijimos, pasémoslo para el 2021. Bueno, acá estamos, en el 2021. Eso, el hecho de hacerlo de esta forma, como los demás compañeros de otras sociedades ya lo saben, bueno, implicó menores costos en muchas cosas, pero muchísimo más trabajo en múltiples áreas que desconocíamos, no sabíamos que iba a ser así. El desarrollo del sitio web en particular tuvo que ser totalmente repensado y agradecemos la ayuda y la paciencia que el desarrollador nos dio y nos tuvo. Por último, y antes de presentar o de pasarle la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, este es un congreso en ausencia. ¿Sí? Para empezar, bueno, ausencia de todos ustedes, de tantos colegas, de tantos amigos. No sé cuánto tiempo me va a llevar esta parte, te aviso. Que hemos ido haciendo a lo largo de estos múltiples años, ¿no? Yo recuerdo haber ido a uno en Valparaíso, en la Universidad Santa María, ¿es, Mauricio? Eso fue en 2004, en 2000... No. En La Serena. No. Yo estoy hablando del 91, me parece. Ah. Se está refiriendo al año 91, sí, en Valparaíso, sí. En Valparaíso. Santa María, Santa María. La verdad que se pierde mucho en un congreso al hacerlo remoto, y máxime cuando la mitad de los participantes en esta reunión, o la gran mayoría, ni siquiera los podemos ver, digamos, ¿no? En este momento. En el 2018 nos comprometimos en una cervecería en Río Cuarto, Argentina, a hacerlo en Uruguay, pero claramente pensábamos en otra forma de reencuentro. Y por último tenemos la ausencia, que es una presencia para nosotros, que es la de Laura Narvarte, nuestra presidenta, aunque a quien perdimos hace 2 meses. Le paso la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, el profesor Jorge Xavier. Jorge. Gracias, Juanjo. La verdad, el pase de la palabra justamente cuando estabas recordando a Laura, con quien estuvimos intercambiando durante tanto tiempo para la organización de este evento, la verdad, creo que no fue un buen momento para que me pasaras la palabra, porque sin duda nos embarga una profunda emoción al recordar su amor por todo lo que hizo en su vida, por absolutamente todo, y la alegría con la cual encaró cada una de esas actividades.
Mi rol aquí en este momento no corresponde, digamos, el recuerdo a Laura, con seguridad Miguel se ocupará de ello. Permítanme sí hacer referencia a lo que significa para nuestra facultad la organización de esta decimocuarto Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística. Un particular privilegio desde el punto de vista institucional, y desde el punto de vista personal también quiero destacar que para mí es un motivo de particular satisfacción ser en este momento el decano de la facultad. Refiriendo un poco al pasado, digamos, a lo que fue la participación de la Sociedad Uruguaya de Estadística, encontré que en el año 2008 fue la sede de el octavo Congreso Latinoamericano, aquí en Montevideo, Uruguay. Y ahora, a partir de esta decisión tomada en el año 2018, la 14ª, que estaba previsto, como señaló Juanjo, para el 2020, que se pasó al 2021 con la idea de poder hacerlo en formato presencial, y bueno, finalmente nos encontró en estas condiciones. Una breve referencia al presente, digamos, creo que es particularmente desafiante hacer un congreso en forma virtual. Eso, como bien señalaba Juanjo, además de todos los desafíos tecnológicos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista incluso de la propia interacción entre las personas, es claro que no es lo mismo. Pero, o sin el pero, para no darle una connotación negativa, la Sociedad Uruguaya de Estadística y cada uno de los actores que ha estado contribuyendo con su realización lo encaró como una oportunidad de también aprender y encontrar hoy que este congreso virtual Laura Narvarte cuenta con algo así como cerca de 500 participantes, con más de 100 ponencias, trabajos, ponencias sobre diferentes temas vinculados con estadística, con sesiones invitadas, concursos que se desarrollan durante estos días de congreso, es, creo, una enorme señal de la importancia que cada uno de ustedes le está dando a este evento. Y por lo tanto, permítanme destacar una vez más el privilegio que para nosotros significa esta oportunidad. Para no extenderme y hablando un poco del futuro, digo, porque también a mí como decía Woody Allen, me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Entonces siempre trato de también darle una lógica pensando en el futuro. Y obviamente hablar de futuro en estadística, digo, creo que yo en alguna oportunidad intercambiando puntos de vista con docentes, con estudiantes, he señalado, y creo que este es el ámbito más propicio, que para mí la profesión que está llamada a jugar un rol relevante de las profesiones que formamos en nuestra facultad en el futuro es la estadística. Digo, para mí, digamos, hoy por hoy, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, robótica, computación infinita, 5G, nanomateriales, biotecnología, la base de todo eso es ciencia de datos, es lo que hacen ustedes. Y por lo tanto hablar de estos temas necesariamente implica que estamos hablando de futuro. El Big Data, como escribió Walter Sosa Escudero, una de las cosas que dijo Walter fue no vamos a volver a la prepandemia, lo anoté para no olvidar, no vamos a volver a la prepandemia, si volvemos será porque cometimos un gran error. Y yo creo que precisamente este tipo de cosas lo que nos está dejando es un enorme aprendizaje. En su libro, Walter dice, nadie va a parar la lluvia del Big Data, por lo tanto lo que corresponde nos invita a subirnos a la humilde arca de Noé, que significa tratar de entender estos enormes desafíos que el presente y el futuro nos presentan. Al extremo de que en algunas también discusiones he señalado de que todos nosotros, la gran mayoría de nosotros, los tan jóvenes ya no, fuimos educados, formados a partir de la lógica de la escasez como
como premisa fundamental. Y hoy, en particular en materia de ciencia de datos, si hay algo que sobra, o de alguna manera estamos caracterizados por un mundo de abundancia, donde justamente tenemos el enorme privilegio de movernos con lógicas que son absolutamente distintas desde el punto de vista conceptual. En un libro que precisamente se llama así, Abundancia, Diamandis y Kotler afirman que el futuro va a ser mejor de lo que pensamos. Dice, tan grande como asombrosamente inspirador. Y además después le agregan en el otro libro que escribieron enseguida de ese, ya por el año 2020, dice, y además más rápido de lo que pensamos. Creo que de alguna manera gran parte de los desafíos que hoy por hoy están planteados y recorriendo la temática de este congreso van en esa línea. De alguna manera tratar de entender los diferentes temas que hacen hoy por hoy a la ciencia de datos. Así que para no extenderme demasiado en temas en los cuales con seguridad ustedes tienen mucho más que aportar que yo, destaco nuevamente el privilegio que significa para nuestra facultad ser la sede virtual, pero sede al fin, del 14º Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística, con el dolor que significa, digamos, tener que agregarle el nombre Laura Nalbarte, dada su temprana desaparición física, pero que sin duda está en cada uno de los temas que estamos permanentemente analizando, discutiendo, vinculados con esta profesión que tanto amaba. Así que de mi parte el agradecimiento por la invitación y el reconocimiento por el enorme esfuerzo que han puesto en la generación de este primer congreso virtual, 14º Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística. Gracias. Gracias, Jorge. Y para cerrar esta parte, le pedimos a Miguel Galmés. Miguel, te paso la palabra. Sí. Bueno, gracias decano por las palabras, gracias por todo el apoyo de la facultad a este difícil congreso. Como ustedes se imaginarán, estamos iniciando este evento tan importante con un profundo dolor, con una gran angustia, y en buena medida también, eso yo lo siento mucho, es con una rabia, con una bronca contra el destino, contra lo irreversible, contra que de manera tan cruel nos haya jugado esta jugada siniestra arrebatándonos a Laurita. En el último año, Laura se había volcado con el dinamismo, con la alegría y con la dedicación incansable que ponía a todas las cosas a la organización de este evento. Recordamos que el último año, el 2020, fue cuando ella dejó la dirección del Instituto Nacional de Estadística, donde había sido designada en el 2010, y allí fue que encontró el lugar donde desarrollar con mucha fuerza y aprovechar con mucho entusiasmo ese espacio libre que le quedaba al dejar una responsabilidad tan grande. Y estuvo en todas las etapas de la organización de este evento, discutió los procedimientos, discutió cómo sería esto que estamos haciendo ahora, que es la virtualidad del Congreso, consiguió panelistas, impulsó a dictar cursos a sus profesores amigos, consiguió conferencistas. Recuerdo que en una de las conferencias habíamos perdido los archivos, obviamente, cuando falleció Laura, los archivos no sabíamos quiénes eran los que había contactado, hicimos una tarea media ahí de investigación policíaca para poder ubicar gente que había contactado en Europa, en Argentina, etc. Y nosotros que conocimos a Laura como alumno de mi curso, en particular yo, de mi curso de estadística, y perdonen que me autorreferencie, en el año 89, y luego trabajamos junto a ella, acompañándola en su crecimiento profesional desde el Instituto de Estadística, desde la enseñanza, y seguimos su trayectoria académica cuando en la década del 90 ella fue a Iowa State University,
cuando estaba Alicia, la gran Alicia, la gran querida Alicia, ¿verdad? Y allí volvió en 1998 con 2 maestrías, una en economía y una en estadística. Y luego disfrutamos y festejamos con Laura y con el resto de los compañeros y compañeras en abril del 2010, cuando es designada directora del Instituto Nacional de Estadística, donde allí pudimos valorar con claridad su capacidad de gestión, ¿verdad? En un cargo muy difícil, donde dirigió el Censo de Población y Vivienda de 2011, donde manejó a un conjunto muy importante de funcionarios, y todo ello con una presencia, con una disposición de ánimo, junto con su dedicación, su amabilidad y su alegría, y sus broncas, que muchas veces las broncas son necesarias en la vida, pero que siempre terminaba con una sonrisa, con una con una búsqueda de conciliación entre las partes. Luego, cuando vuelve de la maestría en Iowa State, ella queda integrada totalmente a la facultad a través de la licenciatura estadística del Departamento de Métodos Cuantitativos, y en particular, yo que estoy retirado de la facultad desde hace unos cuantos años, me reencontré con Laura convocándonos a organizar este congreso. Y allí, bueno, no precisaba que me lo demostraran, pero allí aprecié de nuevo esa capacidad impresionante de organización con un espíritu realmente formidable. Por eso yo creo que el mejor homenaje que podemos hacerle hoy a Laura es que vivimos ahora en este momento, que es estar inaugurando el Congreso a pesar del dolor, a pesar de la tristeza que a todos nosotros nos toma, ¿verdad? Yo les confieso una cosa, cuando el accidente de Laura hace 2 meses, y lo saben algunas de las compañeras que están ahora acá, que pareció que el mundo, a todos, ¿verdad? Nos pareció que el mundo se nos venía abajo, y mi primera reacción, lo confieso, fue decir, no hacemos nada. Cortamos el Platze, iremos a otro año, no sé qué. Y ellas me convencieron, me acuerdo que me abrazaron y me dijeron, no, Miguel, sería una traición para Laura. Eso fue lo que me dijeron. Y sí, estoy absolutamente seguro que hubiera sido una enorme traición para ella. Por ello, Laura vivirá en nuestras memorias, estará siempre presente en las instancias como esta y en los futuros Platze, y la recordaremos como la persona querida y querible que fue, con ese carácter, como les decía, conciliador y amable, a veces fuerte, pero que siempre terminábamos todos como queriéndola más, después que ella tenía alguna reacción de enojo, ¿verdad? Y además, el empuje tremendo que tuvo en impulsar el mejoramiento de la calidad de esta preciosa profesión que todos nosotros hemos profesado, ¿no? Para terminar, si me disculpan, les voy a leer un párrafo unos párrafos que el comité organizador del Platze escribió a modo de homenaje de sus compañeras y compañeros de generación, cosa que yo no fui, obviamente. Desde el comité organizador del Platze solo nos resta decir que hoy damos comienzo a este encuentro con la presencia de Laura a través de todo lo que ella aportó a su organización, pero también a través de cada una de las personas aquí presentes que de forma más o menos cercana hemos tenido la suerte de conocerla. Está presente en las personas que somos, ya que nos dejó su huella en los momentos que con ella compartimos de nuestra vida profesional y personal. Para algunos fue una amiga de esas que se hacen familia, para otros una referente profesional, pero para todos fue una persona con la que siempre podíamos contar, dispuesta a conversar, a colaborar y a aconsejar, a ayudar o simplemente estar. Buscando, dicen las compañeras, las palabras adecuadas para homenajear a Laura, recordamos una frase de Bertolt Brecht: el regalo más grande que le puedes dar a los demás es el ejemplo de tu propia vida. Solo podíamos pensar
que fue enorme el regalo que Laura nos hizo, y solo podíamos sentir un enorme agradecimiento por eso. Fue así que la palabra que finalmente elegimos para homenajearla fue gracias. Gracias, Laura, por acompañarnos hasta aquí, y gracias a todos por permitirnos agradecerle dando su nombre a esta edición del Platzi. Yo propongo que hagamos un minuto de silencio en honor a Laura. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Seguimos, Juanjo, con el programa. Sí, gracias, Miguel. Bueno, yo voy a presentar más agua, me parece, porque tengo que presentar a Alicia Carriquiri, y esto no va a ser rápido. Alicia Carriquiri, ¿perdón? La hagas corta. No, una vez que te puedo presentar a ti, escúchame, no la voy a hacer corta, quédate tranquila. No. Alicia Carriquiri nació en Montevideo, y en una vida previa, como recuerdo que ella la mencionó alguna vez, se recibió de ingeniera agrónoma. Así como yo me recibí de contador público, ella se recibió de ingeniera agrónoma. Me hizo mucha gracia eso que dijo alguna vez. Se recibió de ingeniera agrónoma en el 82, en 1982, en la Universidad de la República en Uruguay. Obtuvo un Master of Science en Genética Animal en la University of Illinois, en Urbana, en 1985, y un PhD conjunto en Estadística y Genética Animal en Iowa State University en Ames, en 1989. Desde 1990, Alicia es docente en el Departamento de Estadística de Iowa State University. Actualmente es profesora titular, Distinguished Professor of Liberal Arts and Science y President Chairs en Estadística, y es directora del Center for Statistics and Applications in Forensic Evidence. ¿Cómo fuiste a dar a Forensic Evidence? A National Institute of Standards and Technology Center of Excellence. Alicia es miembro electo de la National Academy of Medicine y del International Statistical Institute. Es fellow de la American Statistical Association, the Institute of Mathematical Statistics, the International Society for Bayesian Analysis y la American Association for the Advancement of Science. Como podés ver, Alicia, mi pronunciación no era buena hace tiempo, sigue sin ser. En 2020 fue elegida como Associate Member of the American Academy of Forensic Sciences, y en 2021 Carriquiri recibió la Sellner Medal de la International Statistic Bayesian Analysis y el premio F.N. David Award, Committee of Presidents of Statistical Societies. Alicia ha estado en roles de dirección en la American Statistical Association, el International Mathematical Statistics, de ISI, ISBA, y ha tenido posiciones como editora en varias revistas. Su investigación incluye modelos con error de medida, no sé si Measurement Error Model se dice así en español, pero espero que sí, muestreo y métodos bayesianos. Últimamente está trabajando con algoritmos de Machine Learning y su aplicación a diversas disciplinas, incluyendo la ciencia forense. Alicia ha publicado cerca de 150 artículos en revistas arbitradas, ha sido tutora de 20 estudiantes de doctorado, unos 40 de maestría, 5 investigadores de postdoctorado y varios brillantes estudiantes de grado. Por ahí debo estar yo.
no entre los brillantes estudiantes de grado, pero entre los de los posgrados y las demás cosas. Sí. Bueno, ella nos va a hablar hoy de CSI Estadística, comparación de imágenes en aplicaciones forenses. Muchas gracias, Alicia, por habernos aceptado la invitación. Toda tuya. Muchísimas gracias. Ni les cuento el placer que para mí es hablar en estas conferencias y la pena tremenda que me dio enterarme de que Laura había muerto, y en esas condiciones, Dios mío. Para Uruguay es una gran pérdida, para los amigos no quiero ni pensar. Yo la aprecié mucho a Laura, una persona muy íntegra, muy capaz, muy amiga. Se la va a extrañar muchísimo. Juanjo, vos vas a saber de quién estoy hablando, pero la llamé a una de las profesoras de tesis de Laura, Maureen Kilkenny, y Maureen, que fue su directora en la maestría de Economía, Maureen tenía una pena tremenda y me encargó que por favor les pasara a todos en Uruguay sus más sentidos pésames y también la enorme pena que le dio enterarse de esta malísima noticia. Voy a ver. Me pregunta Juan cómo llegué a ciencias forenses. ¿Qué sé yo cómo llegué a ciencias forenses? Yo he tenido la muy buena fortuna de tener colaboradores espectaculares en muchas áreas de aplicación en toda mi carrera. Como ustedes, los que me conocen, saben, yo no vengo de matemáticas a las estadísticas, así que siempre fui una persona que le interesaba más la colaboración y el trabajo más aplicado. Tuve de nuevo la muy buena suerte de tener buenos colaboradores y también la enorme suerte de terminar en una universidad que verdaderamente apreciaba el trabajo de aplicaciones. En otros lugares capaz que no me hubiera ido tan bien. Muy bien, sin más voy a compartirles. ¿Les comparto? No. Sí, sí. ¿Ven mi...? Ok. Sí. Ahora voy a hacer el full screen. Voy a hablar en español. Mis transparencias están en inglés, pero si alguien tiene preguntas, no veo a nadie. Una vez que puse el full screen, no veo a la gente. Así que si alguien tiene preguntas, o me las pregunta en el chat luego, o simplemente me interrumpe. El trabajo que voy a hablar hoy posiblemente va a ser novedoso para la gran mayoría de la gente, porque la intervención de los estadísticos en las ciencias forenses es relativamente nueva. Les voy a empezar les voy a presentar a este señor que se llama Keith Harward. Keith Harward era un marinero que en 1980 y algo estaba estacionado en un barco en Virginia, y durante esos días, cuando su barco estaba en Virginia, hubo un crimen espantoso. Un hombre vestido como marinero, con el uniforme de marinero, invadió una casa, mató al marido, atacó a la mujer, violó a la mujer, y en el momento de cometer el crimen también mordió a la mujer en una pierna. Hubo varias cosas que sucedieron en el interín, pero Keith de repente se encontró con que él era el acusado del crimen, a pesar de que la mujer, la víctima que sobrevivió, la víctima dijo que él no había sido el atacante, que no correspondía. Pero igualmente dos expertos odontólogos testificaron que el molde de los dientes de Keith Harward era un match perfecto a las marcas de dientes que se habían encontrado en la mujer.
Y entre pitos y flautas, a pesar de que esta señora dijo que él no había sido el atacante, Keith Harward fue condenado del crimen y pasó 36 años en la cárcel por el crimen que en verdad él no había cometido. En el 2016, el Innocence Project, que es un grupo de abogados que trabaja, es un grupo de abogados que en estos momentos tiene alcance nacional aquí en Estados Unidos, utilizando una prueba de ADN que en aquel entonces no existía, cuando a este señor lo pusieron en la cárcel, comprobó que en verdad el asesino había sido otra persona y no Keith. Ok, así que esto es un poco la organización de la charla, la motivación era lo que les estaba contando, y luego voy a hablar sobre una de las preguntas forenses que es importante, y cuáles son las metodologías que uno puede utilizar para contestar a esa pregunta. Ok. Ali, Dime. ¿tenés dos pantallas? Fíjate, ¿Okay? Creo que estás compartiendo la pantalla que se ve, lo que estamos viendo. Estamos viendo la próxima slide y Las dos estamos viendo. I don't mean to do that. Ok, a ver. Ahora sí. Ya me parecía que eso no era lo que yo quería compartir. Un minutito. A ver. Dale. ¿Siguen viendo las dos o ahora ven una sola? Ahora vemos las dos, pero recién... No, seguimos viendo las dos, sí. Dang it. Para que vean una sola. Bueno, paciencia, capaz que van a tener que... Sí, bueno, mejor, así vemos forecast, one step ahead. En display set, acá le dicen cuando presenta arriba en display set. ¿Arriba qué hago? En display, a ver, para que ahora se me fue el chat. Display set, ahí. Ok, optimize. Ok, that's not it. A ver. Siguen viendo las dos, ¿no? ¿No será que tenés que abrir la presentación primero y después darle que compartir pantalla? Mejor. A ver, última. Voy a cerrar todo esto. Sorry, perdón. Estas cosas a veces me toman de sorpresa. Ok, vamos a ver. Y ahora, share. Claro, y cuando vas a compartir elegí una de las dos. Yo veo una sola, me parece. A ver. Sí, yo veo una sola. ¿Y? Ese ve una sola. Pero ahora cuando voy a full screen es cuando empieza a ver qué sucede. Slideshow. ¡Ah! No. Ahí apareció el señor. No te preocupes, dale, vamos a arriba. No te preocupes. Debajo aparece la pantalla, una pantalla dividida como un icono, ¿no? Al lado de la barba, debajo de la barba del señor. Al lado de la lupita de búsqueda. En el chat están diciendo que hay un icono que diga Display Settings. Yo no llego a ver. Perdón. Sí. Ahí arriba. Subtitle settings. Hide presenter view. ¡Ja! Ahora sí. You got it. ¿Ahora está bien? Sí, bárbaro. Lindo. Ay, este web. De vuelta, ¿era inocente o culpable el señor este? Era inocente. Ah. Era inocente y pasó 36 años en la cárcel hasta que finalmente hicieron un test de ADN
de la ropa interior de esta señora y de la víctima, y encontraron con que él no era el culpable. Ok, así que esta cuestión de la odontología forense tiene su uso. Por ejemplo, los odontólogos forenses ayudan a reconocer cadáveres, por ejemplo, y otra cantidad de buenas cosas, pero este tipo de tratar de hacer un match de la dentición de una persona con las marcas de una mordida, en verdad es lo que se llama junk science. Junk science es ciencia chatarra. ¿Y por qué es ciencia chatarra? Porque no se ha demostrado para nada que esto sea algo reproducible. ¿Qué quiere decir reproducible? Quiere decir que si le mostramos la misma fotografía de una herida, por ejemplo, que parece ser una mordida, a varios odontólogos, no necesariamente ellos terminan con la misma conclusión. Hace unos años, y no ha habido ni un solo estudio bien diseñado para ver si esto verdaderamente es válido, si esto es una ciencia válida. Hace unos pocos años, dos odontólogos forenses decidieron hacer un test de sus colegas, y lo que hicieron fue, ellos recolectaron imágenes de heridas que a lo mejor eran o a lo mejor no eran el resultado de una mordida, y son casos reales, unas 80 y tantas imágenes, y lo que hicieron es, le pidieron a varios colegas de ellos que se fijaran en estas imágenes y que las clasificaran en cuatro categorías. Y ahora les voy a mostrar una gráfica que es bastante difícil de ver, pero los voy a tratar de guiar. Esta es una gráfica que hace un resumen de los resultados de ese estudio que estos odontólogos hicieron. Cada una de las barras horizontales es una de esas imágenes con una herida, y cada color representa una de las 4 categorías que los participantes eligieron para cada una de esas imágenes. Cuando el color aquí es azul claro, eso es el porcentaje de los participantes que contestaron: esto fue una herida resultado de una mordida, seguro. El azul más oscuro es: esto parece ser una mordida de humanos, pero no estoy tan seguro. El verde claro representa la respuesta que decía: esto es una mordida, pero posiblemente no de un humano, a lo mejor un perro, alguien. Y el verde oscuro quiere decir I don't have a clue. En otras palabras, no tengo ni la más remota idea. Ahora, como ustedes ven, hay coincidencia, donde, por ejemplo, en las primeras 3 o 4, las primeras 3, el 90% o más de las respuestas coincidieron con que era seguramente la mordida de un humano, y acá abajo del todo nadie dijo que había sido mordida de un humano. Pero en el resto de los casos, como ven, las respuestas están por cualquier lado. Así que lo que esto significa es que si uno se fija, por ejemplo, en todas estas imágenes más o menos en el medio, no hay ninguna coincidencia entre los forenses, entre los odontólogos forenses, lo cual significa que esto no es verdaderamente una tecnología o una metodología válida, porque presentados con la misma imagen de una herida, estas personas, que supuestamente son los expertos, no tienen agreement, no coinciden en cuál es el motivo para esa herida. Sin embargo, este tipo de evidencia experta sigue siendo admisible en las cortes en Estados Unidos, y lamentablemente no es la única tecnología forense que
se basa en ciencia más o menos cuestionable. En el 2009 hubo un informe escrito por la Academia Nacional de Ciencias que fue tuvo mucho impacto. Y lo que este panel escribió es que casi todas las disciplinas forenses se basan en ciencia que es muy poco sólida, digamos, pero en particular las disciplinas que se llaman las disciplinas de comparación son las más sospechosas de todas. Y estas disciplinas de comparación son las que nosotros conocemos de hace 1000 años. Las huellas digitales, el análisis de huellas digitales, balísticas, el análisis de armas y balas y los cartridge cases. El análisis de huellas de autos, de cubiertas de autos o de zapatos. Esto que se llama Bloodstain Pattern Analysis. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando a alguien le dan un palo por la cabeza y hay sangre por todos lados, hay expertos que se dedican a mirar, por ejemplo, el patrón de gotitas de sangre en una pared y pretenden poder decir si ese patrón fue el resultado de que la víctima le dispararon un tiro o que la acuchillaron o que le pegaron con un palo, y además dicen saber dónde estaba ubicada la víctima en relación al atacante, y eso es todo muy sospechoso. El análisis de documentos cuestionados, escritos a mano, handwriting, y finalmente nuestros amigos, las marcas de dientes. Todas estas ciencias son muy ad hoc. Estas no fueron metodologías que se desarrollaron en un laboratorio o en una institución académica. Estos fueron métodos inventados por policías o por peritos forenses que un buen día se presentaron en la corte, fueron aceptados como válidos y el precedente es una cosa muy poderosa. Una vez que esto fue aceptado como válido, se siguió siendo aceptado como válido. La pregunta y solamente en los últimos años se ha empezado a cuestionar si estas tecnologías deberían en verdad ser utilizadas en la corte. Hay muchas preguntas que los peritos forenses se hacen, pero la que yo voy a discutir hoy es lo que se llama la pregunta de origen, o la pregunta de fuente, o la pregunta del matching, si ustedes quieren. Imagínense que hay un crimen que se cometió, se encuentra, por ejemplo, esta huella, ¿ven mi pointer? Sí, ¿no? Se encuentra esta huella de un zapato en la escena del crimen, hay un sospechoso, el sospechoso tiene un zapato como este, y la pregunta que se hacen los peritos forenses es si este zapato pudo haber dejado esta huella. Así que el problema acá es que la pregunta no es si un zapato como este pudo haber dejado esta huella. Es si este zapato específico que le pertenece al sospechoso pudo haber dejado esa huella. Esta no es una pregunta fácil de contestar, y especialmente es difícil, les voy a mostrar, cuando la evidencia aparece en forma de imagen, como es el caso con las huellas digitales, las huellas de los zapatos, las estriaciones que deja un arma de fuego en las balas que dispara. Así que voy a volver a eso, pero antes de ir a ese caso específico, voy a hablar un poquito sobre cómo piensa un estadístico sobre este problema del origen de la evidencia que uno encuentra en la escena del crimen. Entonces, como al menos en Estados Unidos, y creo que en Uruguay también, cuando hay un crimen y hay un juicio, hay dos hipótesis que son
excluyentes una de la otra, y una es la que podemos llamar la hipótesis del fiscal, y eso es que el sospechoso es el que dejó la evidencia en la escena del crimen, y luego está la hipótesis que avanza el abogado defensor, que dice, mi cliente no es el origen de esa evidencia, otra persona fue la que dejó esa evidencia en la escena del crimen. Y la primera persona en pensar en un método, un buen enfoque a este método fue Dennis Lindley. Este es un problema muy viejo. Este es un paper que apareció en Biométrica en 1977, y si no lo han leído, les aconsejo leerlo porque es un tesorito, es uno de esos papers que verdaderamente son un placer leer. Y lo que Lindley, muy a grosso modo, lo que Lindley propuso fue lo siguiente. El ejemplo en el que Lindley estaba trabajando era el siguiente. Hay un crimen, en la escena del crimen hay una ventana rota, la persona que robó la casa entró por la ventana, hay una ventana rota, tenemos fragmentos de esa ventana, pedacitos de vidrio de esa ventana, y además tenemos a un sospechoso que tenía fragmentos de vidrio en su suéter. Entonces, supongamos que tenemos M mediciones. En aquel entonces lo que medían era el índice refractivo, Sí, está bien. whatever, un índice en el vidrio, eso es una medida univariada, y supongamos que tenemos M fragmentos que obtenemos de la ventana rota en la escena del crimen, y Lindley dijo, tomamos la media de esos fragmentos, y esa media tiene una distribución con una media poblacional θ sub 1, y una varianza intraventanas, sigma squared, y por supuesto dividido por m el número de observaciones que tomamos de esa ventana. Y después tenemos las medidas Y, supongamos que tenemos n de esas son las que obtenemos de los fragmentos que recuperamos del suéter del sospechoso, digamos, y la media de esas tiene una distribución con media poblacional θ2, y por ahora asumimos que tenemos la misma variabilidad intrafuente o intrasource dividido por n para estimar el error estándar de esas medias. Bueno, si nosotros, y la pregunta que queremos, la pregunta que nos hacemos, la pregunta del source, la pregunta de origen es si los fragmentos que recuperamos del sospechoso vienen de la misma ventana rota que estos fragmentos X. Entonces, siendo estadísticos, lo primero que pensamos en hacer es un test de hipótesis muy sencillito aquí, que las dos medias poblacionales, θ1 y θ2 son iguales, versus la alternativa, que es que estas dos medias son diferentes. Y ustedes ven cómo estas hipótesis corresponden al fiscal y a la defensa, ¿verdad? Porque el fiscal dice, estos fragmentos, el sospechoso fue el que rompió la ventana y por lo tanto estos fragmentos vienen de esa ventana. Y la defensa dice, no, esos fragmentos vienen de otra fuente de vidrio roto. ¿Cómo decidimos entre una hipótesis y la otra? Bueno, muy a grosso modo, la pregunta es si la evidencia apoya al fiscal o si apoya a la defensa. Y aquí la evidencia es la similitud entre las medias, el índice que medimos en las dos muestras de fragmentos. Entonces uno dice, si esta diferencia es pequeña en valor absoluto, nosotros evidentemente vamos a pensar que vamos a concluir la hipótesis nula, la hipótesis que pone el fiscal. Si esta diferencia es grande, vamos a concluir seguramente la hipótesis de la defensa. Pero, dijo Lindley, aquí falta un pedazo.
Y el pedazo que falta es el siguiente. No solamente tenemos que observar que hay un match, si ustedes quieren, que hay una pequeña diferencia entre estas dos medias, pero este match tiene que ser interesante. Si los dos fragmentos, supónganse que los dos fragmentos, los dos conjuntos de fragmentos, tienen un valor de este índice refractivo que es muy común. Todas las ventanas en Montevideo tienen un índice refractivo que es igual a ese. Entonces, el hecho de que yo observe una pequeña diferencia entre estas dos muestras de fragmentos no dice nada. Tengo que observar una pequeña diferencia y además, esos valores que son coincidentes tienen que ser poco comunes. Eso es lo que se llama el probative value o el valor de prueba, digamos, de la evidencia. Y para decidir si estos valores son poco comunes, Lindley dijo, necesitamos más información. Necesitamos también pensar en la distribución, en esta distribución poblacional que genera estas dos medias poblacionales y donde esta varianza, mu en este caso es el índice, es la media poblacional en el índice refractivo de los vidrios, y este tau square es la varianza entre ventanas o entre paneles de vidrio, como ustedes le quieran llamar. Y lo que nosotros tenemos que comprobar no solamente es que las muestras sean coincidentes, sino además que estos dos valores sean poco comunes. Muy bien. Así que lo que Lindley sugirió en aquel entonces es que utilicemos una métrica que es parecida al likelihood ratio, a la razón de verosimilitudes, donde en el numerador tenemos la probabilidad de observar los valores que observamos para las dos muestras, bajo el supuesto de que el fiscal es correcto, el fiscal tiene razón, dividido por la probabilidad de observar la evidencia que observamos, bajo el supuesto de que el abogado defensor tiene razón y el sospechoso no es el que estuvo en la escena del crimen. En aquel entonces, en el 77, no había computadora, no había absolutamente nada, así que Lindley lo que hizo es analíticamente mirar estas dos expresiones, y en el numerador estamos bajo el supuesto de que Z1 es igual a Z2, así que lo que estamos mirando es cuál es la probabilidad, y tenemos muestras independientes de las dos fuentes de fragmentos. Entonces lo que estamos mirando es cuál es la probabilidad de observar X barra y Y barra para integrando con respecto a todos los valores posibles de Z, del Z común. En el denominador lo que tenemos es Z1 es distinto de Z2, así que aquí estamos también integrando con respecto a la distribución de Z1 cuando estamos observando la distribución de los X barra, y con respecto a la distribución de Z2 cuando consideramos los Y barra. Resulta ser que esta función, él trabajó derivó los detalles, es una función de dos componentes y otras cosas, pero hay dos componentes que aparecen en esta expresión. Uno es la distancia cuadrática entre X barra y Y barra, y eso es lo que nosotros pensamos como el match, la cercanía de estas dos medias muestrales. Y la otra es este término que expresa rarity. Y este Z acá es simplemente el promedio ponderado de X barra e Y barra. Entonces, cuanto mayor es la distancia entre Z y mu, más raras o más inusuales son esos valores que observamos en la muestra. Así que lo que Lindley propuso es que utilicemos este likelihood ratio como una métrica para medir la
para medir la fuerza de la evidencia en favor a cada una de las dos proposiciones, la proposición del fiscal y la proposición del abogado defensor. Y hasta el día de hoy, esto es lo que estamos tratando de calcular, y lo que voy ahora a hablar es cómo hacemos eso cuando la evidencia no es numérica, sino que viene en forma de imágenes. Así que, ¿qué sucede cuando tenemos imágenes? Y ya les había dicho anteriormente que la evidencia, en muchos tipos de evidencia, lo que nosotros tenemos es una imagen que representa la evidencia. Aquí tengo, por ejemplo, una nota escrita a mano. Aquí tengo el ejemplo que ya les utilicé, donde tengo una huella de un zapato y una imagen del zapato del sospechoso. Y aquí tengo esto es una bala, y estas marcas que ustedes ven verticales acá, estas son estriaciones que el cañón de la ¿cómo se dice? Firearm, el cañón de la pistola, de la... El arma. El arma, se me fue, perdón. El cañón del arma deja cuando la bala viaja, la extensión de ese cañón, y estas marcas son el resultado de imperfecciones microscópicas dentro del cañón del arma. Ok, voy a empezar con zapatos, y no tengo tiempo evidentemente para hablar de todos los detalles, pero esto es un paper que salió publicado el año pasado en Statistical Analysis and Data Mining, y es open source, así que lo pueden mirar gratis si quieren. Aquí el problema ya les describí, tenemos una huella que encontramos en la escena del crimen, tenemos un sospechoso y podemos obtener una imagen del zapato del sospechoso. En general utilizamos Q para hablar sobre la imagen que tiene origen desconocido, típicamente la imagen de la escena del crimen, y K es la imagen que tiene origen conocido, en este caso lo que obtenemos del zapato del sospechoso. Y aquí si E lo voy a utilizar como grado de similitud entre, por ejemplo, esta imagen y esta imagen. El famoso likelihood ratio lo podemos calcular de esta manera. Aquí tenemos, ¿qué es? La probabilidad de observar el grado de similitud entre las dos imágenes que observo bajo los dos supuestos. El supuesto de mismo origen, en otras palabras, el sospechoso fue el que dejó esa huella, o distinto origen, en otras palabras, otro zapato fue el que dejó esa huella. Y aquí también estoy condicionando en C. C acá representa lo que se llama class characteristics. Obviamente, si esta huella tiene, por ejemplo, estos círculos y el zapato del sospechoso no tiene ningún círculo, obviamente ni me molesto, porque quiere decir que puedo excluir al sospechoso como la persona que dio origen a esta huella. Así que class characteristics acá son lo que los examinadores llaman, por ejemplo, el modelo, la marca, el tamaño, en fin, esas cosas que tienen que coincidir para que yo me moleste en tratar de cuantificar este grado de similitud. En estos momentos lo que los examinadores hacen es miran esta imagen, vuelven a mirar, miran otro poco. Esencialmente lo que hacen es una comparación completamente visual y llegan a una conclusión categórica que dice lo siguiente: y yo tengo 38 años de experiencia mirando este tipo de evidencia y yo les garantizo que en este caso el grado de similitud que yo observo es muy importante, por lo tanto, este zapato es el que hizo esta huella. Y le exagero un poquito, pero no mucho. Entonces la pregunta es si podemos hacer algo un poquitito más objetivo y menos al ojo por ciento, si ustedes quieren.
Así que una de las cosas que hicimos en CSAFE, en mi centro, fue hacer un estudio. Primero que nada, otra de las cosas que uno encuentra cuando trabaja en esta área es que no existen conjuntos de datos. Así que si uno quiere hacer algo con datos, tiene que recolectar sus propios datos. Así que lo que hicimos es, compramos 160 pares de zapatos nuevos, más o menos 80 de ellos eran este modelo de Adidas, y los otros 80 pares eran este modelo de Nikes, y reclutamos 160 voluntarios que se llevaron un par de zapatos nuevos con la idea de que iban a tratar de caminar lo más posible en estos zapatos, y cada 6 semanas volvían al centro a que nosotros tomáramos datos de estos zapatos. Y los datos de los zapatos que nosotros tomamos eran todo tipo de cosas. Tomábamos huellas utilizando polvo para tomar huellas digitales. Tomábamos imágenes con varios tipos de escáneres diferentes. Tomamos fotografías de alta resolución y tomamos scans en 3 dimensiones de las huellas del fondo de los zapatos. Lo que les voy a mostrar hoy son los resultados que corresponden a los Nike y a un tipo de scanners, huellas en 2 dimensiones, imágenes escaneadas en 2 dimensiones en blanco y negro. Ahora, las imágenes que nosotros tomamos depende del zapato, entre 10.000 y 20.000 píxeles cada una, así que son de muy alta dimensión, y es difícil trabajar con esas imágenes. Así que lo primero que hicimos es reducir el tamaño del problema y extraer de estas imágenes una cosa que se llama SURF. SURF quiere decir Speed It Up Robust Features. Esta es una tecnología que la gente que hace análisis de imágenes utiliza muy a menudo. Estos SURFs uno puede extraer cuántos SURFs uno quiera de una imagen. Nosotros elegimos trabajar con 500 de estos SURFs. Y estos SURFs son simplemente grupos de píxeles de la imagen original, que son los más representativos de esa imagen. Así que en teoría, trabajando con estos SURFs, uno pierde un poco de información, pero no mucha información. Ya sabía yo, perdón. Perdón, mi perro. Así que lo primero que hicimos fue extraer estos SURFs. Y lo siguiente que hicimos fue lo siguiente. Para cada uno de estos zapatos, y en cada ocasión, tomamos, los participantes vinieron 4 veces en un periodo de 6 meses a traer los zapatos para que nosotros tomáramos estas imágenes. Los datos que voy a utilizar son de la última ocasión, así que la gente había usado estos zapatos durante 6 meses. Y lo que nosotros tomamos, cada vez que venían, tomábamos 4 imágenes de cada zapato, utilizando cada método. Así que tenemos réplicas de cada una de estas imágenes. Así que lo que hicimos fue crear pares de imágenes. Algunas que nosotros sabíamos eran del mismo zapato y otras que nosotros sabíamos eran de distintos zapatos. Y la siguiente es... entonces la pregunta es, si yo tengo estas imágenes que vienen del mismo zapato y estos pares de imágenes que vienen de distintos zapatos, yo puedo alinearlas, en otras palabras, poner una arriba de la otra lo mejor posible, y una vez que esas imágenes están superimpuestas una sobre la otra, puedo tratar de medir, de alguna manera, cuán similares estas 2 imágenes son. Entonces, si yo encuentro buenas variables que reflejen similitud, por ejemplo, yo esperaría que esas variables indiquen mayor similitud cuando el par de imágenes vienen del mismo zapato que cuando el par de imágenes vienen de distintos zapatos. Así que lo primero que nosotros hicimos fue tratar de alinear o superimponer esas imágenes lo mejor posible. Y para hacer eso utilizamos una metodología que se llama Maximal Click, que viene de análisis de grafos, y eso lo que hace es simplemente busca en cada una de las 2 imágenes que yo quiero superimponer, busca el mayor número de
de píxeles, en este caso de serifs, con exactamente el mismo arreglo geométrico, la misma distribución geométrica. Entonces, por ejemplo, supónganse que en esta imagen yo tengo 28 serifs o 28 de estos píxeles cuyas distancias en pares, las distancias en pares entre esos 28 píxeles es idéntica a las distancias en pares de otro conjunto de 28 píxeles en la otra imagen. Entonces, eso es lo que se llama el máximo click. El máximo click es lo que utilizo para alinear esas imágenes. Una vez que teníamos esas imágenes alineadas, la pregunta era cómo íbamos a medir similitud entre las dos imágenes, y encontramos tres variables que son bien informativas. Una es el tamaño del máximo click, otra es la proporción de píxeles en la imagen, en las dos imágenes que están uno encima del otro, pero encima no necesariamente exactamente encima, sino dentro de un pequeño vecindario que nosotros definimos. Y la tercera era la distancia media entre los píxeles que están dentro de ese vecindario. Este es uno de los instrumentos que utilizamos para obtener esos datos. Esto es un escáner que uno se para sobre este escáner o camina sobre el escáner, y el escáner detecta el peso de la persona y cuáles son los puntos de contacto de la suela del zapato con el escáner. Muy bien, así que en principio tenemos tres variables que nosotros medimos para cada uno de esos pares de imágenes, y en principio yo podría elegir modelos de densidades o modelos estadísticos para ese vector de 3 dimensiones, utilizando los pares de zapatos o utilizando los pares de imágenes que sé que tienen origen común, y también utilizando la información que obtuve de pares de imágenes que yo sé que tienen origen diferente. El tipo de datos que obtuvimos para este pequeño estudio es lo siguiente. Esto es todo le saqué en escala logarítmica. Esto es el tamaño del clip. Esto es la distancia media entre píxeles que coinciden, y esto es la proporción de píxeles que coinciden en un vecindario. Como el naranja aquí representa los pares de imágenes que tienen origen común, y verde son los valores de la variable que medimos de las pares de imágenes que tienen distinto origen. Entonces, por ejemplo, si me fijo en el tamaño de máximo click, como les decía, yo espero mayor máximo click cuando las imágenes tienen origen común, y menor cuando las imágenes corresponden a zapatos diferentes. Aquí tengo la distancia media entre píxeles en el mismo vecindario, y también la distancia va a ser mayor cuando las imágenes vienen de zapatos diferentes que cuando vienen del mismo zapato. Y finalmente la proporción de píxeles en el mismo vecindario, y nuevamente esta va a ser mayor cuando tengo imágenes del mismo zapato que cuando tengo imágenes de zapatos diferentes. Tengo una estudiante en estos momentos trabajando en una estimación no paramétrica de estas distribuciones, pero en principio, si tenemos estas distribuciones, podemos calcular un cociente de verosimilitud y luego evaluar ese cociente de verosimilitudes cuando se me presenta un caso en particular. Supónganse que ahora yo soy una examinadora, tengo un crimen, tengo una imagen de un zapato de la escena del crimen, tengo al sospechoso, utilizo esta metodología y calculo el valor de estas tres variables para ese par en particular, ese par de imágenes en particular. Si yo tengo este likelihood ratio, yo puedo evaluar este likelihood ratio utilizando ese valor que yo obtuve de mi par, de mi crimen en particular,
y eso me va a decir si el numerador es mayor que el denominador. Eso quiere decir que la evidencia sugiere que fue el mismo zapato que dejó esa huella, o el zapato del sospechoso. Si el denominador es mayor que el numerador, eso sugiere que no fue el zapato del sospechoso, sino otro zapato. Esto lo podemos ver también como un problema de clasificación, y por ahí empezamos nosotros. En vez de trabajar con las tres variables, podemos, por ejemplo, combinar las tres variables en una medida univariada de similitud. Por ejemplo, utilizando un random forest, un bosque aleatorio. Un bosque aleatorio, hay muchas maneras diferentes de calcular esta medida de verosimilitud. Nosotros utilizamos ese bosque aleatorio y lo que eso me da es un valor g, que es una función de las tres, es una función no lineal de las tres variables originales. Y la pregunta es cómo se comporta. Si yo entreno este algoritmo, por ejemplo, utilizando una parte de mis pares de imágenes del mismo zapato y de otro zapato, y luego utilizo ese algoritmo para clasificar entre mismo zapato, diferente zapato, el resto de la muestra, el resto que yo no utilicé para entrenar ese algoritmo, la pregunta es cómo se comporta. Y si ustedes ven, este es el ROC curve. Esto me dice cuán bueno es ese clasificador. Y el clasificador que obtuvimos es el verde aquí. Ese clasificador que obtuvimos para este ejemplo pequeñito era muy preciso. Una alta sensibilidad y especificidad, creo que son las palabras. Así que el error que obtuvimos fue menor al 3%, así que uno tira manteca al techo si uno obtiene menor al 3%. Y en principio uno puede calcular lo que se llama un score-based likelihood ratio, que es una aproximación al cociente de verosimilitud que les mostré anteriormente. Ahora lo que tengo no son las tres medidas originales, sino lo que tengo es una función de las tres medidas, pero que es univariada. Así que en principio es más fácil encontrar un modelo para este g de x que para las medidas originales, pero evidentemente hay un precio que uno paga, y el precio que uno paga es que cuando uno combina estas tres medidas en una sola, se pierde mucha información. Y en particular este score-based likelihood ratio no va a ser igual al de verdad, al que uno obtiene utilizando las tres medidas originales. ¿Qué sucede cuando los resultados que les mostré es cuando uno tiene imágenes bastante buenas, tanto de la escena de crimen como del zapato del sospechoso? ¿Qué sucede cuando uno tiene una imagen parcial y, por ejemplo, borrosa en la escena de crimen, como la que les muestro aquí? En ese caso, obviamente, el clasificador no tiene tan buena, es menos preciso. Y aquí vemos el RC curve, que es el verde que tenemos aquí, pero igualmente el error de clasificación era más o menos de un 10%, así que tampoco era tan malo. Pero esto todavía está a años luz de ser utilizado en casos de verdad, pero por lo menos es una de las maneras que nosotros encontramos para mirar este tipo de información. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿10 minutos? Ok. Rapidito les voy a mostrar otro ejemplo, y este es el ejemplo sobre armas de fuego. Esto apareció en el Annals of Applied Statistics en el 2017, seguimos haciendo trabajo. Esta es una bala, esto es lo que viaja por el cañón de un arma de fuego, el cartucho, que es lo que tiene la pólvora y todo lo demás, es lo que
cuando uno dispara una de estas armas de fuego, el cartucho es lo que queda y la bala es lo que vuela hacia la víctima. Y todas las armas de fuego tienen lo que se llama rifling. El rifling son como unas marcas, son unas, ¿cómo se dirá? Son unos grooves, no importa. No te preocupes, no sabemos cómo se dice, pero sabemos lo que es. Ok, y entre groove y groove es donde... Estrías. Ok, pero hay dos tipos de marcas que deja un arma. Una es por diseño, y estas son estas marcas como estas cunetas, digamos. Estas son por diseño de cada una de los fabricantes de armas de fuego. Y después, entre cuneta y cuneta, están estas áreas que están más elevadas, y estas es donde encontramos las estrías microscópicas, que son el resultado de imperfecciones en el interior de estas armas de fuego. Y esto es lo que los examinadores miran bajo un microscopio óptico y comparan, por ejemplo, una bala recuperada de la escena del crimen con una bala disparada del arma del sospechoso, digamos, y se fijan a ver si las estrías coinciden. Y la misma historia que les hice antes, si ellos se piensan que las estrías coinciden, dicen: en mis 40 años de experiencia, les prometo que esta bala fue disparada de esta arma. Lo que nosotros hacemos es algo un poquito más interesante. Lo que utilizamos es algo similar a lo que hicimos con los zapatos. De alguna manera vemos si podemos medir estas estrías, por ejemplo, la profundidad de cada una de estas estrías, y después, una vez que tenemos esas mediciones, cómo podemos cuantificar la similitud entre dos balas, por ejemplo. Lo que nosotros utilizamos es lo que se llama microscopía confocal, que es una metodología muy precisa que nos ayuda a medir la superficie de una bala y produce, acá hay uno de estos instrumentos, nosotros compramos 3 de estos y aprendimos a utilizarlos. Lo que esto hace es me produce un conjunto de datos donde para cada grupo de coordenadas X y Y, eso me da la ubicación sobre la superficie de la bala. La Z acá es la profundidad de la estría, en ese lugar en particular. Y lo lindo es que obtenemos un conjunto de datos que es muy sencillo de este tipo. Y lo que nosotros hacemos es, en vez de fijarnos sobre toda la superficie, nos concentramos en una cross-section, acá la tengo marcada en rojo, que es la cross-section más estable, digamos, donde las estriaciones, si nosotros nos movemos en la dirección Y, en otras palabras, de abajo hacia arriba, las estriaciones no cambian mucho. Y esta zona roja la encontramos automáticamente, la computadora nos dice: esta es la zona donde hay que enfocarse. Y el algoritmo que nosotros propusimos tiene muchos pasos. No les voy a mostrar los pasos utilizando las figuritas, que es lo más fácil. Así que esto que les estoy mostrando aquí es lo mismo que les estoy mostrando acá arriba, pero mirada de otra perspectiva, de perfil. Esto es una de esas canaletas que les mostraba, y esta es la zona donde aparecen esas microestriaciones. Esta es la misma cosa de acá arriba, pero ahora una representación de un solo píxel. Y lo primero que hacemos es limpiar esta imagen, borrar las cosas que no están en esta área de microestriaciones y concentrarnos en esta zona aquí. Y ustedes ven que en esta zona lo que domina es esta curvatura. Y
en la curvatura uno ve pequeñas desviaciones de la curvatura. Esas pequeñas desviaciones son las estriaciones. Entonces lo primero que hacemos es ajustar un modelo de regresión no paramétrica. Esa es la curva azul que ustedes ven aquí, y luego tomamos los residuales, simplemente los residuales de esa regresión, y eso es lo que ustedes ven aquí abajo. Estos residuales es lo que nosotros llamamos la firma de la bala, lo que identifica a esa bala, y estos representan las estriaciones en la superficie de la bala, esas estriaciones microscópicas. Entonces, si yo tengo dos balas y extraigo la firma de las dos balas, y luego busco la mejor alineación de esas dos firmas, utilizando correlaciones, cross correlations y demás, lo que nosotros obtenemos es esto que les estoy mostrando aquí abajo. Y una vez que tenemos esto, podemos empezar a tomar medidas, y las medidas que podemos tomar son muchas. Por ejemplo, podemos tomar el área entre las dos firmas. Podemos tomar la diferencia en la altura de los picos, o en la profundidad de los valles, o el desplace entre un pico y otro. Hay una cantidad de cosas que uno puede medir acá. Y para este algoritmo nosotros estamos midiendo 7 variables de esto. Y nuevamente combinamos esas 7 variables utilizando algún tipo de algoritmo, en este caso nuevamente un bosque aleatorio. Y la pregunta es cómo funciona eso. Entonces, les voy a mostrar 2 o 3 ejemplitos. Nosotros entrenamos este algoritmo utilizando una muestra bastante chica y no representativa de balas. Hicimos exactamente lo mismo que hicimos para los zapatos. Teníamos una cantidad de balas que sabíamos habían sido disparadas, una cantidad de pares de balas que sabíamos habían sido disparadas con la misma arma, y otra cantidad de pares de balas que sabíamos habían sido disparadas con distinta arma. Y para cada uno de esos pares nosotros extrajimos estas 7 medidas y las combinamos utilizando este random forest. Y después, para testear, lo que hicimos fue le pedimos a varios departamentos de policía en Estados Unidos que nos mandaran balas, y que no nos dijeran, que nos mandaran muestras de balas, y que no nos dijeran si eran disparadas por la misma arma o por distintas armas, a ver si nosotros podíamos adivinar bien. Y entonces, aquí les muestro 2 ejemplitos. El primero vino de la policía, el Departamento de Policía de Phoenix. El de abajo vino del Departamento de Policía de Houston. Phoenix nos mandó muestras de 8 armas. Cada una de estas armas tiene A9 es un arma, C8 es otra arma, F6 era otra, en fin. Y de cada una de esas armas nos mandaron 3 disparos test shots. Y así que teníamos esas que nosotros sabíamos. Por ejemplo, sabíamos cuál de esos 3 correspondían a A9, cuál de los 3 correspondían a C8. Y después nos mandaron 10 balas que no nos dijeron de cuáles de estas armas habían sido disparadas. Entonces lo que nosotros hicimos fue calcular la similitud, el grado de similitud entre todos los pares posibles, las reference y las questions. ¿Y qué encontramos? Por ejemplo, encontramos que acá naranja quiere decir muy parecida y gris quiere decir muy poco parecido. Nos encontramos con que la bala N era muy parecida a las 3 balas que eran referentes a la arma A9. Nos encontramos con que bala B era muy parecida a las 3 que venían de C8 y muy diferentes de todas las demás. Y nos encontramos, por ejemplo, con que la última arma no encontramos nada parecido. Y para las últimas 3 balas no encontramos ninguna coincidencia con ninguna de las balas de referencia. Y resulta que el algoritmo nuestro tuvimos todas correctas, así que adivinamos todos bien. Y lo mismo con el grupo de Houston, también adivinamos todos bien. Nos hacían varias trampas, por ejemplo,
la trampa de que esta arma no tenía ninguna muestra, o que esta tenía 2 balas de estas questions, habían venido de esta. Así que, y de esta también. Así que en los tests, el algoritmo, hasta ahora no hemos tenido ninguna falta. Y hay un estudio reciente en el cual también lo condujo una examinadora de Houston. Lo que hizo es, ella reclutó a 80 de sus colegas en todo el país y les mandó estos kits de balas, parecidos a este. Y también el algoritmo nuestro era como si fuera otro examinador. El algoritmo tuvo mejor performance que todos los examinadores. Los examinadores mal que bien tuvieron algunas clasificaciones incorrectas. El algoritmo nuestro, ninguna clasificación incorrecta. Es más, más o menos el 30% de los resultados de los examinadores fueron inconclusos, o no puedo decir ni uno ni otro, y en realidad todas esas deberían haber sido exclusions, distinta arma. El algoritmo correctamente clasificó todas esas como distinta arma. En fin, así que no voy a hablar sobre handwriting porque se me va a hacer muy largo, pero si a alguien le interesa, encantada les mando un paper. Este es el más estadístico. Sorry. Así que de las últimas cosas que les quería decir es cómo son de buenos estos examinadores. Últimamente se han llevado a cabo lo que se llama Black Box Studies, donde el examinador es como una caja negra. Se les envía estos test kits, se les pregunta misma arma, diferente arma, mismo zapato, diferente zapato, mismo dedo, diferente dedo, y ellos, sin decir cómo ni cuándo, llegan a una conclusión y simplemente mandan esas conclusiones. Esas conclusiones están correctas o incorrectas, y la pregunta es cuál es la probabilidad de que estos examinadores lleguen a la conclusión incorrecta. El problema es que estos estudios son espantosos, y si uno es estadístico, a uno le viene como un ataque. Primero que todos los participantes son voluntarios, así que no hay manera de ver si estas muestras son representativas de la población de examinadores o no. Segundo es, bueno, esto es cómo se hacen estos estudios. Como les decía, los participantes son voluntarios, se les envía estos test kits y se les pide que lleguen a un tipo de conclusión. Y la conclusión depende del área en particular. En el caso de armas de fuego son 3 posibles conclusiones: identificación del arma, exclusión del arma y inconcluso. En el caso de zapatos hay 7 categorías, me parece que es el zapato, estoy segura que es el zapato, no sé si es el zapato, en fin, muchas diferentes categorías. El problema es que estos estudios son espantosos. Primero que no se sabe, en este país no se sabe quién es un examinador, cualquier mono se puede presentar al juicio y si el juez lo deja testificar como experto, puede testificar como experto. Eso es número 1. Segundo, los participantes son self-selected, se seleccionan ellos mismos, así que evidentemente estas no son muestras representativas. Tercero, más de la mitad de los participantes típicamente no envían, son dropouts, no envían las respuestas. Ese dropout muy probablemente sea informativo, nadie le da bolilla, se analizan los datos como si no hubiera dropout. Tercero, en general las muestras son bien pequeñas. Y cuarto, no está para nada claro cómo calcular lo que se llama el error. Porque si bien las respuestas pueden ser, si bien los kits son misma fuente, mismo origen, distinto origen, las respuestas son multicategóricas. Así que, ¿cómo calculamos un error cuando tenemos 2 posibles, lo que llamamos state of nature, pero muchas posibles respuestas?
El problema es que los resultados de este tipo de estudios se utilizan luego para justificar este tipo de análisis forense en la corte, y así es como gente como Keith Howard termina en la cárcel durante 36 años. Así que para terminar, hay mucho trabajo para hacer en esta área, y si a alguien le interesa, es más que interesante trabajar en esta área. Nosotros, cada vez que hablo sobre estadística y ciencias forenses, le ruego a los que me están oyendo que por favor se interesen y trabajen en esta área. Aquí tenemos, este es el website del centro nuestro. Hay una cantidad de recursos, inclusive todos los datos que he utilizado hoy están todos disponibles para que la gente se moleste y empiece a diseñar nuevos métodos. Todos los algoritmos están disponibles, tenemos todo en GitHub, así que cualquiera puede bajar cualquier programa y trabajar con esos programas. Les quería terminar con una nota más o menos, con una buena nota. Este es Keith Howard, el que pasó 36 años en la cárcel por un crimen que no cometió. Ahora tiene una compañera y se han comprado una de esas casas rodantes y se pasan visitando Estados Unidos. Este es un quote de Keith. Es el tipo más feliz del mundo. Yo no sé cómo no tiene amargura. Yo no sé cómo es un tipo que no salió amargado de la cárcel. Esta es una imagen de algunas de las personas que fueron exoneradas recientemente. Todas estas personas pasaron décadas en la cárcel por crímenes que no habían cometido. La gente incorrectamente acusada es de toda edad, todos los sexos, todas las etnias, de todos colores es esta gente, y hay mucho trabajo que necesita. Se dice que hay más de 2.000 personas en la cárcel en Estados Unidos por crímenes, sirviendo a tiempo por crímenes que no cometieron. Así que muchas gracias por oírme, muchísimas gracias por invitarme. Esto ha sido espectacular verlos, aunque sea a la distancia. El chat tiene una cantidad de cosas. Tiene un montón de cosas, sí. Nosotros tenemos que entregar esta sala en unos minutos, pero nos sacan del salón. Believe it or not. Pero Okay. si alguno tiene una consulta, bueno, se nos puede hacer llegar a Alicia indudablemente, pero si quieren poner vieron que hay un simbolito de Q y A por allá abajo, o si la quieren hacer por el chat, capaz que mejor, para no complicarla tanto. Muchas gracias, Alicia. La verdad que muy bueno, ¿eh? Es muy divertido y muy interesante. Muchas gracias y no caigas presa. Si alguien llegara a caer preso, me avisa. No sé en Uruguay, pero en Estados Unidos el sistema de justicia criminal es un agujero negro del cual uno nunca, jamás sale invicto, digamos. Pero, por ejemplo, acá se usan los peritos calígrafos y es una cosa de locos. Uno opina una cosa otra distinta y no hay nadie que esté poniéndole pienso a estas cosas que vos hacés, me parece. No, yo creo que no. Si a alguien le interesa y quiere conversar más, me manda un email, alicia@iastate.edu. Encantada de recibir comunicación de América Latina. Okay. Muchas gracias, Alicia. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gente, a usted. Muchas gracias a todos los que escribieron en el chat. Más o menos lo fuimos siguiendo. Sí, el chat se puede grabar. Perdona. El chat se puede grabar, ¿sabías, no? Sí. La mejor traducción de Random Forest que he visto es Random Forest.
de estos que todavía me parece, hasta donde yo sé que no han tenido. Pero bueno, Un poco. es aleatorio, se usa, sí. Se usa. Okay. Bueno, gente, Sí, muchísimas gracias a todos los que han estado. Una concurrencia grandísima, la verdad. Y bueno, nos vemos mañana. ¿Anuncios que tengamos para mañana? Ninguno. De Perfecto. todo, tenemos cursos, tenemos conferencias, tenemos sesiones invitadas, tenemos de todo. Okay. No, mañana es un día, excelente conferencia, Alicia, la verdad que estuvo impresionante. No sé cuánto sigue, si 6 más. No, mañana es un día que hay toda una sección que está dedicada a enseñanza. Usted destacaría eso de mañana, ¿no? Hay una sesión, una conferencia, una sesión invitada y varias ponencias, todas de enseñanza. A las 10, a las 14 y a las 15. Okay. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, lo que no sé es cómo salimos de acá. ¿Tenemos que llamar a Gonzalo de vuelta o qué cosa? Ana es la anfitriona. Nos vamos yendo nomás de a uno, despacito. Bueno, chao. Nos vemos mañana. dale, hasta mañana.